La primera vez que vi las llamadas perdidas, el número en la pantalla ni siquiera parecía real. 32. Se me hizo un nudo en la garganta como si los propios dígitos me presionaran con más peso que la vía intravenosa pegada a mi brazo. El monitor a mi lado marcaba el ritmo con su pitido constante, un ritmo casi cruel por su calma. Me dolía muchísimo el cuerpo, atado a máquinas que zumbaban como un coro bajo. El techo fluorescente sobre mí vibraba débilmente y la luz me quemaba los ojos hinchados. Soy la capitana Rachel Morgan, de 34 años, logística del ejército estadounidense, 10 meses en el Himalaya. Ya había agotado un brazo, la mayor parte de mi fuerza y las partes de mí misma para las que no tenía nombre. Pero allí, tumbado en la habitación estéril del Centro Médico Militar de Seattle, no era la extremidad que me faltaba ni el dolor en las costillas lo que me dejaba sin aliento. Era el silencio que precedió a esas 32 llamadas, las horas en que mi familia sabía que estaba en casa y prefería una fiesta de cumpleaños, una reunión o una barbacoa a venir a buscarme. El teléfono estaba en la bandeja, junto a la pantalla derecha, aún brillando en la tenue luz. El nombre de Ethan se repetía en el registro. Mi hermano, que siempre había sido el centro de su atención, el número de mi madre, el de mi padre, todos urgentes ahora, apilados uno sobre otro, como fichas de dominó que finalmente se hubieran inclinado demasiado tarde. Dejé que el brillo se desvaneciera, el rectángulo se oscureció y cerré los ojos ante el escozor que amenazaba con surgir. Recordé el momento antes de que la oscuridad me atrapara, el siseo de la fuga de gas en mi casa, cómo el aire me había engrosado el cuerpo, negándome a moverme. Había extendido la mano hacia ese mismo teléfono, rozando solo el aire con las yemas de los dedos. Luego, nada. De alguna manera me habían traído hasta aquí, sacado de un silencio que casi recibí con agrado. Más tarde me dijeron que un vecino me había encontrado y había llamado a la ambulancia. No ellos, nunca ellos. La enfermera ajustó la vía intravenosa. Sus manos eran expertas. Nos asustaste, dijo en voz baja, aunque sus ojos no delataban sorpresa, solo el cansancio de quien ha visto a demasiados soldados regresar destrozados. Quise responder para explicarle que asustar a desconocidos era una cosa, pero ser invisible a tu propia sangre era otra. Las palabras se quedaron en mi pecho. En cambio, escuché las máquinas. Pitido, siseo, clic. Prueba de que estaba viva cuando una parte de mí no estaba segura de querer estarlo. 32 llamadas perdidas. Debería haber sentido alivio. Debería haberme sentido querida, pero solo podía pensar en la cinta transportadora del aeropuerto, la fila del Uber, la casa fría esperando como una tumba. No me querían entonces, solo me querían ahora, cuando la ausencia amenazaba con exponerlos. Aparté la vista del teléfono y dejé que la visión se desdibujara. Por primera vez en años no me apresuré a contestar. No me apresuré a asegurarles que estaba bien. No estaba bien, y tal vez esa verdad era lo único real que me quedaba. El techo desapareció de mi vista al cerrar los ojos, y con él me vino el recuerdo de dónde comenzó este desenlace. Seattle, el aeropuerto de Tacoma, el olor a café tostado de un kiosco, el fuerte olor a combustible de avión impregnado en el aire reciclado, el carrusel despertándose con su chirrido mecánico. Me quedé entre desconocidos con pancartas y globos, familias que derramaban lágrimas de alivio, niños que gritaban mientras se lanzaban a los brazos que los esperaban. Me dolían los hombros, la correa de la prótesis se clavaba en la piel, que aún no se había endurecido. Cada movimiento cargaba con el peso de algo que faltaba. Saqué el teléfono del bolsillo y escribí en el hilo del grupo familiar. El vuelo aterriza a las 5 p.m. ¿Puede alguien recogerme? Los puntos de escritura parpadearon, desaparecieron, volvieron. Entonces llegaron las respuestas. Ethan, ocupado, toma Uber, mi madre. Tenemos una cena de cumpleaños esta noche. Deberías haberlo planeado mejor. Mi padre guardó silencio. Su ausencia era más fuerte que cualquier palabra. La maleta se deslizó por la cinta. Mi maleta negra, enorme, con la etiqueta amarilla deshilachada. La saqué de la cinta con un brazo, apretando los dientes y con el sudor en las sienes, a pesar del aire acondicionado que me rodeaba. El aire relucía con abrazos, risas, cámaras de fotos, y yo, solo un soldado cojo y con una mochila demasiado pesada. Me quedé un momento en la acera parpadeando ante el resplandor del atardecer. La fachada de cristal reflejaba escenas de las que no formaba parte, familias apiñadas, sus siluetas cálidas contra la luz del sol.
Bajé la mirada, sentí mi cuerpo tambalearse tras horas de viaje que parecían estar llenas de turbulencias y dolor fantasma. La palabra que me vino a la mente fue la misma que había usado toda mi vida. Bien, la aplicación de Uber anunció el Honda Civic de Paul Gray a 5 minutos de distancia. Esperé en la serpenteante fila de viajeros, cada uno empujado por alguien que lo esperaba. Cuando el coche llegó, el conductor salió sin decir palabra, metiendo mi bolso en el maletero como si no pesara nada. Me miró con una mirada amable, subrayada por el cansancio, y solo dijo 4 palabras. Cuídate. Logré decir gracias, aunque las sílabas se sintieron frágiles, como si mi voz fuera a quebrarse. La puerta se cerró con un golpe sordo, encerrándome en un cuero que olía ligeramente a ambientador de pino. Sus palabras me siguieron como un eco, suaves pero más agudas que cualquier herida que llevara a casa. Cuídate como si nadie más lo hiciera. El viaje terminó en silencio. Cuando el coche arrancó, sus luces traseras se encogieron al final de la cuadra. Me quedé de pie en el pavimento agrietado frente a una casa que debería haberme sentido como en casa. La luz del porche era tenue, las cortinas estaban corridas, con esa mirada cerrada que caracteriza a los desconocidos. Mi llave se quedó rígida en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido y una corriente de aire viciado me dio la bienvenida. Dentro, nada había cambiado, excepto que todo había cambiado. La cocina zumbaba débilmente, el refrigerador emitía una débil vibración. Lo abrí por costumbre. Los estantes estaban vacíos, salvo por una botella de ketchup con costra, un frasco medio vacío de pepinillos flotando en una salmuera turbia y un cartón de leche hinchado 2 semanas después de su fecha de caducidad. El olor era agrio y penetrante. Lo cerré rápidamente. El sello de goma silbó como un suspiro. El correo se había amontonado en la cesta cerca de la puerta. Sobres con los bordes combados y doblados. Facturas de servicios públicos marcadas como urgentes. Folletos sin abrir. Todas las tareas que le había encomendado a Ethan habían sido ignoradas. Cada sobre pesaba más que el papel, prueba de que la ausencia se medía en pequeñas traiciones. Dejé mi bolso junto al sofá y me senté en él, todavía con la chaqueta que había usado en la aduana. Los cojines me envolvieron por completo, su tela fría apretándome la piel. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente me arrastró a otro lugar, a Nepal. Lo vi con claridad, la noche montañosa, la nieve espesa como el silencio. Mi unidad se acurrucó en una tienda de campaña con corrientes de aire. El aliento que subía por los hombros cargados de plumas apretaba contra el ritmo constante de las risas en la oscuridad. Allá afuera, en el fin del mundo, éramos familia, sin preguntas, sin condiciones. Se dieron cuenta cuando faltabas, cuando te temblaban las manos demasiado para encender una estufa, cuando te temblaba la voz al leer cartas de casa. Te ayudaron a atravesar la tormenta porque nadie se quedó atrás. El contraste me impactó, la calidez entre desconocidos, la frialdad entre familiares. Mi casa era un silencio de paredes que solo contenía ecos. A través de la ventana, el resplandor de otra luz del porche se extendía por el patio. Capté el leve movimiento de una figura al otro lado de la calle. Lucas, marín retirado, mi vecino durante años. Se detuvo, observando cómo su silueta se tensaba, como si reconociera demasiado bien la forma del cansancio. Por un instante pensé que podría cruzar, en cambio se quedó allí, con la mano apoyada en sus ojos, firme pero inseguro. Me recosté y cerré los ojos. El silencio me oprimía más que cualquier tormenta de nieve que hubiera soportado. La noche cayó pesada sobre la casa, oprimiendo como un peso que no podía apartar. El silencio era demasiado absoluto, de esos que no apaciguan, sino que sofocan. Me desperté en el sofá, con la chaqueta aún cerrada y las botas desabrochadas. Me dolía el cuerpo y sentía un pulso fantasma en el costado izquierdo. Tenía moretones en las costillas. La fatiga me atenazaba los nervios. Al principio, solo era una presión sorda detrás de los ojos, una opresión en el pecho que intentaba ignorar. Agotamiento por el viaje, me dije. Jet lag, nada más. Pero entonces la habitación se inclinó, los bordes de los muebles se deslizaron. Cada respiración se entrecortó. Me incorporé, mareado, y entonces lo oí, el leve zumbido de un detector en la oscuridad, no el agudo estruendo de un taladro, un sonido más débil, amortiguado, casi como una disculpa. El horno. El pensamiento me atravesó con más frío que el aire. Viejo, atrasado en reparación, le había pedido a Ethan que lo revisara. Otra cosa que había dejado pendiente.
Extendí la mano hacia la mesa de centro donde tenía el teléfono con la pantalla hacia abajo. Mi prótesis se resbaló mientras intentaba estabilizarme. Mis dedos rozaron la madera, pero no lo lograron. El teléfono se encendió brevemente con mi torpe toque, brillando justo fuera de mi alcance. Un pequeño rectángulo de salvación que bien podría haber estado a 1 milla de distancia. Mis pulmones ardían. El aire se densificó. Tenía un sabor metálico. Mi visión se estrechó, sumiéndose en la oscuridad, y luego Nepal otra vez, la nieve azotando lateralmente, un blanco cegador que cegaba nuestro convoy, el crujido del hielo sobre nuestras cabezas, el rugido de las montañas, y luego el silencio mientras 2 de mis hombres desaparecían bajo una avalancha. Recuerdo gritar sus nombres, la tormenta tragándose la boca del sonido. Ahora, medio inconsciente en mi propio sofá, volví a gritar, aunque mi voz era una áspera perdida en el aire envenenado. Mi cuerpo se deslizó hacia un lado, con las piernas pesadas como plomo. Pensé vagamente en lo extraño que era sobrevivir a la guerra solo para morir en mi sala. Entonces, pasos, un estruendo. La puerta se astilló hacia adentro. La voz de Lucas, áspera y urgente, llenó el espacio. Sentí brazos que me socavaban, manos fuertes que me arrastraban hacia el aire. El aire frío de la noche me golpeó la cara, afilado como cuchillos, pero benditamente limpio. Intenté agradecerle, pero no encontré las palabras. Lo último que percibí fue el sonido de las sirenas a lo lejos, rojas y azules, que iluminaban el porche. La voz de Lucas gritó algo que no pude contener. Mi pecho se encogió 1 vez, 2 veces. Entonces el mundo se volvió negro y me dejé llevar. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, fue la luz del hospital la que me saludó de nuevo. Un zumbido blanco despiadado. La máscara de oxígeno me presionaba la cara. Cada inhalación era irregular, pero serena. Oía voces, enfermeras moviéndose con rapidez. El nombre de Lucas se mencionó 1 vez en señal de gratitud y entonces el silencio interior se quebró. No era la primera vez que despertaba destrozada mientras las personas que deberían haber estado allí no estaban a la vista. La memoria tiene una forma de sorprenderte cuando tu guardia está más débil. Tenía 9 años otra vez, un niño desgarbado en un campamento de verano, trepando por una pared de cuerdas cuando mi pierna se torció mal. El chasquido resonó en mis oídos antes que el dolor. El médico del campamento me entablilló la espinilla y prometió que mis padres vendrían. Pero cuando su camioneta finalmente llegó, mi madre simplemente se inclinó, apartándome el pelo de la cara empapada de sudor, y susurró: Ethan tiene una competencia de natación, estarás bien. Me dejaron con un consejero y se llevaron la mochila de mi hermano, que rebotaba en el asiento trasero. La preparatoria no cambió la rutina. Me paré en el escenario, con el certificado en la mano, reconocido por un ensayo que me había llevado meses escribir. Mis mejillas se sonrojaron bajo las luces del auditorio, escudriñando a la multitud en busca de ellos. Me aplaudieron cortésmente desde atrás, pero sus ojos se deslizaron más allá de mí, ya calculando las horas que faltaban para el próximo partido de Ethan. Para cuando llegué a ellos, ya se habían ido, cruzando el estacionamiento a toda prisa, con su zapato de fútbol al hombro, y sus elogios eran un solo y distraído buen trabajo. A los 18, cuando llegó la carta de la beca con el escudo del ejército impreso en la parte superior, pensé que tal vez esto sería diferente. Le entregué el sobre a mi padre con el corazón en un puño. Sus primeras palabras no fueron de felicitación, sino un seco: «Esto no nos costará nada, ¿verdad?». La matrícula de Ethan ya los estaba dejando sin blanca, me recordó. Sonreí, dije que no, me tragué el dolor y me dije que estaba bien. Incluso el día de mi boda, el único momento que creí que finalmente captaría toda su atención, el patrón se mantuvo. Caminé por el pasillo con un sencillo vestido blanco, intentando encontrar sus rostros. Mi madre se pasó la recepción rondando a la nueva novia de Ethan, riéndose a carcajadas con sus historias. Mi padre murmuró sobre el precio del catering. Ethan llegó tarde, sin disculparse, absorbiendo cada mirada como si el día le perteneciera. Sonreía a través de las fotos con los dedos temblorosos contra el ramo. Una y otra vez, la misma cantinela me seguía. Bien, estaba bien cuando los huesos se rompían, bien cuando los logros pasaban desapercibidos, bien cuando los votos se veían eclipsados. La verdad era más simple. Había sido invisible todo este tiempo. El patrón de no ser visto se extendía muy lejos. Lo sentía grabado en mi piel. Quizás por eso Nepal se había sentido como otro mundo.
no solo por la altitud o el frío, sino porque, por primera vez en mi vida, mi presencia importaba. El Himalaya se alzaba sobre nosotros como guardianes dentados, la nieve derramándose por sus laderas, pueblos enclavados en valles donde la vida pendía de un hilo. El trabajo de mi unidad era simple, según el papel, en cuanto a la logística de las rutas de suministro, apoyo humanitario. En realidad, significaba caminar penosamente por la nieve hasta la cintura con cajas de raciones, desviar convoyes cuando los deslizamientos de tierra cortaban las carreteras, transportar a los heridos en camillas improvisadas cuando las avalanchas sepultaban sus casas. Recuerdo una noche con la mayor claridad. La tormenta se había tragado la montaña entera de nieve, conduciendo de lado con una visibilidad de apenas unos metros. Nos dijeron que una familia estaba atrapada en una cabaña derrumbada en la cima. Fuimos de todos modos. La respiración me quemaba en el pecho, cada paso se hundía, pero cuando excavamos entre la nieve y sacamos a un niño tembloroso al aire libre, sentí algo que nunca antes había sentido. No porque fuera conveniente ni porque le diera una buena imagen a otra persona, sino porque otra vida seguía respirando gracias a mi presencia. Esa sensación no duró. Un mes después estábamos de vuelta en un puesto de suministro avanzado cuando se produjo la explosión. Sin aviso, sin destellos cinematográficos, solo el rugido estremecedor de un artefacto explosivo improvisado, oculto bajo una vía de lanzamiento. El mundo se quebró en polvo y fuego. Cuando desperté, la lona de la tienda ondeaba sobre mi cabeza y la morfina me inundaba las venas. Bajé la vista y me faltaba el brazo izquierdo desde el codo para abajo. Las vendas envolvían la sangre espesa que se filtraba como un secreto cruel. Los mensajes de casa llegaron poco a poco días después. Un correo de mi madre, 4 palabras. Mejórate pronto, con cariño, mamá. La voz de mi padre al teléfono se entrecortó. ¿Te cubre el ejército el sueldo? ¿Te compensan por lesiones como esa? El mensaje de Ethan fue casi casual. ¡Qué asco! Pero conseguí una camioneta nueva. Me quedé mirando sus palabras hasta que la morfina hizo que la letra flotara. Entonces escribí la frase que había estado ensayando toda mi vida. Estoy bien, solo que no estaba bien. Lo sabía en mis huesos, en el miembro fantasma que me atormentaba con los recuerdos de lo que solía ser. En Nepal había encontrado la prueba de que podía importar. De vuelta a casa, recordé lo fácil que era desaparecer. La explosión en Nepal me había arrancado el brazo, pero fue lo que vino después lo que me dejó sin aliento. Las palabras entrecortadas, la preocupación superficial, el silencio más fuerte que cualquier explosión. Ese silencio me siguió de vuelta a Seattle. Y entonces, de la noche a la mañana, se quebró. Lucas había hablado. Un reportero publicó mi historia sobre cómo envié un mensaje desde la recogida de equipaje. Cómo mi familia me ignoró para una fiesta, cómo me desplomé solo en una casa que se llenaba de gasolina. A la mañana siguiente, los titulares resonaban en las redes sociales. El veterano regresó solo. No lo había pedido, pero la verdad sale a la luz cuando dejas de ocultarla. Ese fue el día que llegaron. La puerta de mi habitación del hospital se abrió de par en par. Mi madre me guió. Su voz era aguda, cariñosa como siempre cuando quería que la oyeran. Agarraba un ramo envuelto en plástico arrugado, con los tallos ya marchitos. Ethan iba detrás, con las mejillas tensas y un rubor de humillación, no de culpa, en el rostro. Mi padre se quedó en el umbral, con la mirada fija en todas partes menos en la mía. Por un instante, nadie habló. El pitido constante del monitor llenó la habitación. Mi pulso se anunciaba con más sinceridad de la que ninguno de nosotros se atrevía. Entonces mi madre empezó a jadear. Cariño, esto se ha desproporcionado. Vinimos en cuanto pudimos. La miré, las flores aún sudando dentro de su envoltorio. ¿Lo hiciste? Pregunté en voz baja. Ethan se adelantó. Nos estás haciendo parecer monstruos. Te olvidaste de la mitad de la historia. Quieres que la gente te tenga lástima. Sentí que las palabras me llegaban con más fuerza de la que esperaba. La mitad de la historia. ¿Quieres el resto? Cuando me rompí la pierna en el campamento y me dejaste para la competición de natación de Ethan. Cuando mi ensayo ganó el concurso estatal y te escapaste temprano para ir a entrenar béisbol. Cuando conseguí mi beca y la primera pregunta de papá fue si le costaría dinero ir a mi boda cuando mamá pasó la noche entreteniendo a la novia de Ethan. ¿Debería seguir? Mi padre finalmente habló en voz baja. No sabíamos qué tan serio era el asunto. Lo miré a los ojos. ¿Alguna vez lo preguntaste?
El silencio que siguió fue más denso que cualquier explosión a la que hubiera sobrevivido. Entonces Olivia, la enfermera de noche, entró. Revisó el monitor, me miró a mí y luego a ellos. Su voz era tranquila y firme. Ella decide a dónde va, nadie más. Inhalé lentamente, sintiendo que algo se asentaba en mi interior. No me voy a casa contigo. Las palabras cayeron como un portazo. Por primera vez se estremecieron, no por la pérdida, sino por la exposición, y lo vi con claridad. Temían que su imagen se desmoronara más de lo que temieron perderme. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejando solo el eco de portazos y el ritmo constante del monitor a mi lado. Durante años había llevado su silencio como una armadura. Ahora por fin lo había devuelto, y la habitación se sentía extrañamente más luminosa, no vacía, simplemente despejada. A la mañana siguiente, Lucas apareció junto a mi cama. No trajo flores ni excusas. Trajo un termo de café con un ligero aroma a canela y un gesto de asentimiento que decía más que 1000 palabras. Una semana después, estaba en mi porche con otros 2 veteranos del barrio, con sus cajas de herramientas en mano. Juntos, desmontaron la caldera defectuosa, repararon el techo y recablearon los enchufes que llevaban meses chispeando. Sus risas se oían por todo el jardín mientras el sonido de martillos y taladros llenaba el aire. No era caridad, era camaradería. La iglesia de la esquina me enviaba guisos de comida calientes bajo el papel aluminio. Una maestra jubilada de la esquina se sentaba conmigo por las tardes a tejer en silencio mientras yo aprendía a abrochar botones con una mano. En el Departamento de Asuntos de Veteranos, un grupo de mujeres médicas de combate, mecánicas e infantería me recibieron sin dudarlo. Conocían el peso de los miembros fantasma y las cicatrices invisibles. No se inmutaron cuando flaqueé en la terapia. Me animaron cuando di un paso más que la semana anterior. De esas noches y pequeñas muestras de cariño nació la idea del Fondo Highland. Le puse ese nombre por la cordillera donde la nieve se había tragado a 2 de mi escuadrón, las montañas que aún me atormentaban en sueños. El fondo me ofreció lo que una vez había rogado en silencio: transporte de emergencia, ayudas para la compra de comestibles, reparaciones para casas que estaban demasiado frías y vacías. En cuestión de meses, vecinos y desconocidos contribuyeron a la comunidad, llenando los huecos que mi familia nunca tuvo. Para el verano, el jardín que pensé que nunca volvería a cuidar floreció. Tomates estirados contra sus jaulas, hojas susurrando al viento como susurros de resiliencia. Una noche, corté el primero maduro, su piel se partió bajo mis dedos y su jugo fluyó dulce y rojo. Me senté en el porche mientras el sol se ponía, su calor se derramaba por las tablas y me permití sonreír sin disculparme. La familia había aprendido, no es la sangre, es quien aparece cuando el mundo se inclina en tu contra, y la verdadera venganza no fue gritar ni romper lazos, fue elegir la paz, poner límites y vivir plenamente en la luz que nunca me dieron. Si esta historia te conmovió, me encantaría saberlo. Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntame desde dónde la ves y cómo te conectó con tu propia experiencia. Aquí cada voz cuenta y tu presencia significa más de lo que crees. Y si quieres acompañarnos en más historias de resiliencia y verdad, suscríbete a Relative Tension y únete a esta comunidad en crecimiento.